Hoy hablaremos de el Cylon, un material muy usado en la Fórmula 1, aunque usted no lo crea. Creo que ni los periodistas saben de esto, ya que, pues como todo, pues hasta incluso yo, después de hacer esta investigación, no tenía ni la menor idea de que existía este material y mucho menos había escuchado este nombre antes. Porque lo que más se habla en Fórmula 1 es sobre la fibra de carbono, que es lo que está compuesto el carro de Fórmula 1 con entre un 80-90% de la misma. Y bueno, el Cylon viene siendo o está implementado pues, en el carro y está en el casco. Por ejemplo, no sé si se recordarán el accidente de Fernando Alonso en Australia 2016, cuando iba en persecución de Esteban Gutiérrez. Y bueno, o sea, el impacto a más de 300 km por hora, 306 para ser más exacto. Fernando tuvo una fuerza G de 46, si mal no recuerdo. Y bueno, el carro dio vuelta y todo en el aire. Y con todo eso, Fernando Alonso salió ileso. Esto se puede ver a la implementación del Cylon, ya que en el monocasco o donde está el habitáculo del piloto está compuesto del Cylon. Y el Cylon, como ven ahí, es como la fibra de carbono, pero es frágil, pero vamos a decirlo, como absorbe el golpe y así evita que el piloto sufra vamos a decir, algo peor o una lesión grave, esa lo que sería la palabra. Bueno, y Fernando Alonso salió por sus propios medios, o sea, eso fue gracias al Cylon porque le amortiguó el golpe. Ahora sí, vamos a aprender más sobre el Cylon. ¿Qué es el Cylon? El Cylon es un material 10 veces mayor al acero. Y bueno, un solo milímetro de espesor puede sostener un objeto de hasta 450 kilogramos de peso. Es una mezcla, se elabora mediante una mezcla de polímero llamado PBO, conocido como el fenileno benzobisoxazol, forzándolo a través de una máquina giratoria. Y bueno, el PBO tiene una estructura química que es difícil de procesar. El Cylon, bueno, también se puede decir que es una fibra sintética de altas prestaciones, desarrollada por la empresa japonesa de nombre Toyobo Corporation Limited, el cual está ubicada en la prefectura de Osaka, Japón. Sus creadores, los japoneses, presumen que es la fibra con más alta resistencia a la tracción, así como gran resistencia térmica. Esto lo hablaremos más adelante en las propiedades del Cylon. Propiedades del Cylon. Bueno, sus extraordinarias propiedades del Cylon han hecho son ideales para la creación de ropas de protección, como uniforme de los bomberos, o sea, las bragas, bragas ignífugas que usan los bomberos, los pilotos de Fórmula 1, también así para los trajes espaciales, que son ropas resistentes al calor. El Cylon también se utiliza como material industrial resistente al calor, así como en la fabricación de cables de fibra óptica. También se dice que se usa por la NASA desde 2001 como reforzamiento de los globos de observación espacial. Aquí vemos también cómo podemos encontrar el Cylon.
en sus distintas presentaciones. En el descubrimiento, bueno, los estadounidenses lo descubrieron hace ya más de 20 años, pero no fue fácil de comercializar. Y bueno, los japoneses, con su empresa de Toyobo, fueron capaces de conseguirlo, a implementar y aplicar mediante técnicas japonesas o tecnología japonesa la fibra y su respectiva fabricación. Aplicaciones y uso del Cylon, bueno, principalmente pues indumentaria, en cuanto a protección personal, uniformes para bomberos, como ya he dicho, las bragas de ignífuga, también para los militares, así los cascos también de los militares, chalecos antibalas. Fórmula 1, bueno, casco, la visera del piloto y el habitáculo del piloto, entre otras cosas más. En usos industriales, bueno, material industrial resistente al calor, fabricación de cables de fibra óptica, materiales de refuerzo en globos aeroespaciales, aeronáutica, también podemos ver raquetas de tenis, tanto de mesa como de campo. Más uso del Cylon, bueno, como ya he dicho en la Fórmula 1, el dato curioso es que fue implementado desde 2007 y como refuerzo del visor de casco después del accidente de Felipe Massa por allá en 2009. Más adelante hablaremos de eso. Se ha usado también en partes de vehículos de exploración de la Mars Exploration Rover, o sea, la exploración a Marte. Se usó también para, como se había dicho, para chaleco antibalas, pero han sido retirados debido a la degradación con el tiempo del producto. El Cylon también, como he dicho, se utiliza para la fabricación de cables de fibra óptica y también, como dije, las raquetas de tenis. Un dato curioso es que el Cylon, pues, aparte de muchas cosas que se pueden usar, la NASA pretende utilizarlo en la fabricación de un ascensor que tendrá lugar entre la Tierra y la Luna, que gracias a las propiedades mecánicas y térmicas del Cylon posiblemente se lleve a cabo dentro de unos 10 años. Aquí en propiedades del Cylon y en la que dice comparación de las propiedades mecánicas, ahí vemos al Cylon que comparado a otros materiales, por ejemplo el P-aramida, que ese es el Kevlar que usan específicamente en los tanques de combustible y en los tanques de aceite de los Fórmula 1 para evitar que en alguna perforación se rompa ese tanque, pues. Ahí también tenemos la fibra de carbono y bueno, esa comparación ahí es que el Cylon es un material más resistente, pues, que absorbe cuanto un golpe y eso. También tiene propiedades básicas y bueno, continuamos. Aquí las propiedades térmicas y propiedades químicas. Aquí la tabla un poco más ampliada de las propiedades que le había hablado, de la tabla comparativa. Y aquí vemos la estructura y resistencia del Cylon. Bueno, como verán, cuenta con una excelente resistencia al fuego, soportando temperaturas de hasta 650 grados centígrados y más resistente al impacto que el acero, el carbón y la fibra de carbono. Y bueno, aquí vemos otra comparativa. Como podrán ver, el lado izquierdo vemos una especie de relación de stiffness, que vendría siendo como la rigidez del material,
en comparación, o sea, en función de la resistencia de tracción. Y vemos que el Ceylon pues está mejor que el fibra de carbono, el poliéster y el Kevlar o pegaramida. También aquí vemos la absorción de energía, pues, que explicaba antes. La línea verde es la del Ceylon, la roja es la de, creo que es la de fibra de carbono, si no lo recuerdo, y la otra es la Kevlar. Y bueno, la de Ceylon, o sea, es más frágil, quiebra con mucha facilidad. Por ejemplo, un Fórmula 1 choca y se rompe el carro en sí, pero el impacto, mientras más grande sea, pues el piloto no le pasará algo grave. En el peor de los casos, pues, o bueno, en pocos casos llega a pasar algo, porque el Ceylon es el que absorbe más la energía de entre todos los otros materiales. Aquí vemos otra comparativa entre el Ceylon y el Kevlar en cuanto a la energía, absorción de energía. Y bueno, parte de los cuadros del rectángulo rosado es lo que contiene esa energía, pues, lo que absorbe, y lo otro es lo que penetra. Y vemos que el Ceylon obviamente es lo que contiene más, absorbe energía, pues. Ante el problema del Ceylon, bueno, son muchos, pero nos enfocaremos en las fallas de Fórmula 1. Y bueno, entre los ejemplos del Ceylon o fallos pues del Ceylon que podemos ver en Fórmula 1, bueno, primero por lo base, pues que, como había dicho, la batería Contivala, que debido a la degradación que tuvo con el tiempo, pues fueron cancelados. Bueno, en Fórmula 1, pues, como dije, pues, el monocasco y la indumentaria, o sea, en la Fórmula 1 está compuesta por Ceylon. Y bueno, específicamente los ejemplos que di a continuación nos basaremos con la rotura de la suspensión y más que todo en el casco o la visera, pues, del piloto, que es lo que está compuesto por Ceylon, ya que el casco en sí está compuesto por capas de fibra de carbono, Kevlar y fibra de vidrio, si mal no recuerdo. Y bueno, dirán, ¿por qué no se usa el Ceylon en todo el casco? Y bueno, es porque la fibra de carbono es como más elástica, se podría decir, flexible, moldeable, sería la palabra moldeable. Y bueno, que todo por eso, que lo ponen más ligero. Bueno, en fin, continuamos. Fallas del Ceylon en la suspensión de Fórmula 1. Uno de los fallos que puede ocurrir es cuando los hilos del Ceylon se encuentran dentro de las láminas de la suspensión, la cual también está hecha por Ceylon. Esta, tras una colisión de gran impacto que han tenido, bueno, vamos a decir que sí, puede ser gran impacto o mediano, que un toquecito tampoco lo va a romper, o puede, dependiendo del magnitud del golpe. Y bueno, dicha suspensión se puede romper y por la magnitud, como había dicho, los hilos del Ceylon se pueden llegar a romper y hacen que el neumático se desprenda de la suspensión, causando que el neumático quede fuera de control y llegando a provocar un cierto momento de peligro que en el peor de los casos inclusive puede llegar a causar la muerte de cualquiera de los allí presentes, tanto de pilotos como de todas las personas que estén presentes alrededor del accidente. Y mentira no es, porque han ocurrido muertes fatales por ese neumático volando por los aires, a pilotos, hasta los mismos comisarios de pista, son los que encargan de recoger los escombros de los autos. Y aquí pues, el auto de Verstappen en Red Bull, ahí vemos esos hilitos, eso es que llamamos el hilo del Ceylon, es como
de refuerzo en caso para evitar que salgan disparados por los aires los neumáticos en el peor de los casos. Ahora sí, vamos con los fallas del Cylon en casco de piloto de Fórmula 1. Pues, como lo había dicho, o sea, esto no romperá la visera, pero el impacto, o sea, se encarga de absorber el impacto. Pero claro, en estas secciones el golpe es demasiado fuerte y lamentablemente perdió 2 vidas. Que bueno, aquí más o menos hablaré un poco de eso. El primer caso, bueno, fue cuando se tomó en cuenta de implementar el Cylon en la visera de los pilotos, en los cascos de los pilotos. Fue en Hungría 2009, en clasificación, que eso fue noticia, todo el mundo, porque todo el mundo quedó impactado con el accidente. Fue ni más ni menos que, o sea, el impacto con un resorte que se desprendió de un auto que iba adelante de 800 gramos a una velocidad de 240 km por hora. Gracias a la visera desde aquel entonces, que no era de Cylon, esto soportó en buena medida el impacto. Tras esto, Massa sufrió conmoción cerebral y fractura de cráneo. Por momentos se temió que perdiera el ojo izquierdo. Y bueno, en la zona del ojo, como podrás ver, se le formó un hematoma. Y bueno, Massa no tuvo secuelas así, pero se dice que a partir de ese accidente no volvió a ser el mismo, en el sentido de no pudo, o sea, no ganó ni una carrera. De broma logró podios y una pole, pero de resto, o sea, dicen que por ese accidente no fue el mismo. El material usado en esa visera fue el polietileno, y bueno, lo hacía algo impenetrable a cualquier objeto que impactase directamente contra el piloto. También vimos el accidente fatal de María de Villota, que fue un golpe frontal contra una rampa un poco elevada de un tráiler. Esto fue en una pruebas privadas del equipo Marussia en 2012. Y bueno, a pesar de lo que la visera amortiguó un poco de golpe y no sufrió daños. Ya mismo explicaba en un video que ya giró la cabeza hacia un lado, hacia la izquierda, y bueno, con todo eso le generó un traumatismo craneal muy grave, y con el ojo derecho, como la parte frontal del cerebro tenía lesiones muy graves. No fue hasta los 4 días después del primer día de cirugía que pudo recuperar el conocimiento progresivamente. Entonces, bueno, perdió el ojo derecho y 1 año y 3 meses después falleció debido a las secuelas causadas por dicho accidente. Y bueno, el último caso, el de Jules Bianchi, que fue en el Gran Premio de Japón del 2014. Las condiciones de clima eran bajo lluvia y bueno, era un tifón en aquel momento, en esa carrera que estaba pasando. Bueno, su auto iba a 213 km por hora y golpeó una grúa que estaba retirando desde hace una vuelta ante el carro de Adrián Sutil, y el impacto contra la grúa fue 2.61 segundos después a 126 km por hora. El auto golpeó la grúa con un ángulo de 55 grados, de tal manera que el morro del alerón delantero se metió por debajo de la parte trasera del vehículo, o sea, de la grúa, el
ciclo de extracción y como pasó como a Mario Villota que la visa del Cylon amortiguó el golpe, pues el problema fue que el auto de Vinci se metió bajo de la grúa, pues, y con la presión desde arriba por la parte baja de la misma, pues funcionó como freno, y con la desaceleración abrupta y en este proceso hubo contacto entre el casco y la grúa directamente, pues con todo y eso Bianchi sufrió una fuerza de 254 Gs, causándole un traumatismo craneal muy grave, dejándolo inconsciente y posteriormente en estado de coma. Lamentablemente Bianchi nunca despertó del coma y falleció 9 meses después de estar en la misma. Y bueno, el análisis de Cylon, pues al igual que los polímeros, presenta aspectos positivos y negativos. Dentro de los aspectos negativos, actualmente también digamos que la inadecuada eliminación del polímero contribuye en buena parte a la degradación ambiental por la acumulación de basura. Muchos artículos de plástico son peligrosas armas efectivas. Por ejemplo, las bolsas plásticas pueden ser causantes de asfixia y se recubre la cabeza con ellas y no se logra retirarlas al tiempo. Un ejemplo de ello es la tortuga gigante, que mueren al ingerir bolsas plásticas que flotan en el mar confundiéndolas con esperma de peces, su alimento habitual. La no biodegradación impide su eliminación en relleno sanitario y además disminuye notablemente la presencia de colonias bacterianas en torno a los plásticos. La incineración puede generar compuestos. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.